En el año 2016, una pareja estaba teniendo problemas con una fuga de gas en su casa. Así que esta pareja, que era la propietaria de la casa, fue a investigar qué estaba pasando y contrataron a unas personas técnicas y profesionales en eso. Así que comenzaron a ver y a examinar cada rincón de la casa y se desplazaron hacia el sótano y se dieron cuenta que además de la suciedad que había ahí, había un cuadro bien particular. Al principio no entendían de qué clase de cuadro se trataba, pero cuando comenzaron a limpiar este cuadro se dieron cuenta que se trataba de algo así como un Ceballos, es decir, una pintura, un cuadro de semejante valor que cuando fue limpiado fue estimado en 120 millones de dólares. Durante todo este tiempo, la pareja pensó que solo tenía un problema, la fuga de gas, pero cuando comenzaron a indagar qué estaba sucediendo, se dieron cuenta que tenían algo de valor que ellos ni siquiera sabían, este cuadro. Hay muchas cosas en la vida, hermanos, que nosotros vemos que quizá no tienen valor. Y hay muchas cosas acerca de la fe cristiana a las que no le damos el valor debido. Tal como sucedió con la pareja, ellos contaban con algo en su hogar. Imagínense una pintura de 120 millones de dólares. Y no es que vayamos a ir a nuestras casas a encontrar algo así, pero hay muchas cosas en la vida, hermanos, que están presentes en nuestra fe, en la teología cristiana y en nuestras vidas, y no les damos el valor que ellas merecen. Uno de esos asuntos es el tema de la oración. La mayoría de la gente piensa que entre los versículos 20 al 33 se describe algo así como un itinerario de viaje de Pablo. Y la mayoría ve a estos versículos del capítulo 15 simplemente como una guía de viaje, es decir, Pablo contándonos hacia dónde iba. Y no se detienen a examinar las connotaciones teológicas y prácticas de la vida cristiana. La semana pasada consideramos el corazón misionero de Pablo y cuál es el corazón de Dios para la iglesia, que es la misión. Ahora, entre los versículos 30 al 33, vamos a considerar y vamos a ver cuál es el corazón de Pablo hacia la oración. Ustedes se van a dar cuenta que luego de recordar lo que vimos la semana pasada acerca de cuál es la misión, ahora él va a animar a la iglesia de Roma para que se unan juntos a él en sus luchas por el alcance y la promoción del evangelio y para que se unan juntos en sus luchas. Esto es algo que no es estimado con demasiado valor, lastimosamente, en la actualidad. La oración es un medio de gracia que difícilmente tiene un valor de peso en la fe cristiana y en la vida individual de muchas personas. La mayoría de la gente dice, bueno, ya no sé qué orar. Y eso es porque probablemente no tengamos una definición adecuada de qué es el evangelio. Lo que ha sucedido en el capítulo 15, hermanos, es que luego de que vimos estos fuegos pirotécnicos de las gloriosas verdades del evangelio, ahora esas verdades, ese fuego pirotécnico que vimos nos va a animar a conducirnos en la vida cristiana para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestro prójimo. Vamos a ver un cuadro único en la mente y el corazón de Pablo. Vamos a ver cómo, luego de lo que vimos la semana pasada, él se va a desplazar y a contagiar a sus hermanos de la iglesia de Roma a través de un breve enunciado por una oración para contagiarlos de este amor y de esta pasión que él tiene por el evangelio. Y quiero animarlos a ustedes también, hermanos, a que no veamos los versículos 30 al 33 como un enunciado meramente de protocolo para cerrar una porción del capítulo 15. No es un asunto de cierre o de clausura. No es un enunciado para llenar el espacio del capítulo 15.
Lo que vamos a considerar son grandes connotaciones teológicas y prácticas para nuestra vida. Y para saber qué debe contener la oración y además cuál debería ser nuestra postura hacia las oraciones que no son contestadas como quisiéramos. Así que por favor acompáñenme al capítulo 15, vamos a leer los versículos 30 al 33. Romanos 15, versículos 30 al 33. Dice la Escritura: pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí, para que sea yo librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea agradable, para que por la voluntad de Dios llegue a ustedes gozoso y pueda descansar entre ustedes. Que el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Oremos. Padre eterno Dios, te damos gracias porque durante todo este tiempo nos has permitido ver las gloriosas verdades del Evangelio, cual si fueran fuegos artificiales ardiendo en nuestro vasto cielo. Te damos gracias porque el Evangelio anima al creyente y anima a la iglesia a vivir por él. Te damos gracias porque lo que hemos considerado hasta el momento de manera teológica e intelectual va a animarnos a nosotros a vivir de la forma en que tú quieres que vivamos, a orar de la forma en la que tú quieres que oramos y a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos a considerar el pasaje de Romanos, Señor, de manera práctica y como una tarea de acción impostergable. Ayúdame a mí a comunicar la verdad del texto. Ayúdame a comunicarle a tu iglesia la intención de Pablo al escribir esto y ayúdame a animarle, Señor, a que unidos y como una familia oremos por tus planes para tu iglesia en el futuro y oremos asimismo por las necesidades de nuestros hermanos. Gracias porque nos permites considerar un vistazo único en el corazón y mente de Pablo. Ayuda a que este ánimo nos contagie a nosotros y que comencemos a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Pero al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a reconocer que cuando oramos, muchas veces nuestra voluntad no va a ser hecha. En realidad, nuestra voluntad nunca va a ser hecha. Ayúdanos a entender que aunque anhelemos muchas cosas en nuestro corazón respecto a nuestros planes y a nuestra vida, tú tienes la última palabra. Ayúdanos a ser personas humildes y a tener una actitud humilde respecto a tu soberana voluntad. Ayúdanos a entender lo que vamos a considerar a continuación. Ayúdanos, edifícanos, consuélanos y exhórtanos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Quizá usted haya leído libros o haya escuchado acerca de historias de personas que dicen que van a viajar a 3 lugares antes de morir. Y esa es una pregunta común en nuestra sociedad. ¿A qué lugares te gustaría ir antes de morir? Bueno, lo que vemos en Romanos, hermanos, es que Pablo tenía 3 lugares que visitar antes de morir. El corazón del capítulo 14, 15 y 16 nos dice que él tiene un anhelo por ir a visitar Jerusalén, Roma y después España. Lo que uno ve en este contexto de los capítulos finales es a un hombre muy longevo, un hombre muy mayor de edad, un hombre que, como él mismo dice, lleva consigo las marcas de Cristo. No se trata de un joven que está escribiendo una carta y escribe algo acerca de los asuntos morales de la agenda de la iglesia. Vemos a un hombre no solamente maduro en edad, sino también a un hombre sólido en su fe. Así que lo que él nos cuenta o le contó a la iglesia de Roma es que él tenía planes de ir a 3 lugares antes de morir: Jerusalén, Roma y España. Se trataba de acuerdo al juicio de algunos académicos, de un hombre de 60 años,
cuando quería desplazarse a visitar, y no solamente para conocer, sino para comunicar el Evangelio y ayudar a la plantación de iglesias en estas zonas que les comenté. Así que vemos aquí a un hombre energizado, pero sobre todo impulsado por el Evangelio. Vemos a un hombre que no estima su edad como un impedimento para comunicar las buenas noticias del Evangelio y que no ve a su edad como un impedimento para ayudar a la plantación de iglesias. Y algo más interesante es que su edad no le impide buscar formas de orar por las iglesias y buscar inculcar este ánimo de orar los unos por los otros. En el capítulo 15, hermanos, hemos discutido hasta el momento que Pablo tiene planes de ir a Jerusalén a llevar una ofrenda. En el versículo 27, que es un versículo que consideramos la semana pasada, y el versículo 26, se nos dice que de las iglesias de Macedonia y las iglesias de Acaya tenían un plan con Pablo de juntar una ofrenda porque los santos, es decir, los cristianos y la iglesia en Jerusalén, estaban pasando por un momento difícil. ¿Qué sucedía? Bueno, pasaba que durante el tiempo en que la carta fue escrita, en Jerusalén había gran persecución contra los cristianos por parte de los judíos. Como ustedes se pueden imaginar, y mientras recordamos los evangelios, los judíos no estaban contentos con que se promoviera la idea de que Jesús había venido, y ni siquiera ellos aceptaban la verdad de que Jesús había muerto. Entonces ellos asolaban a la iglesia cristiana y asolaban a los cristianos que estaban establecidos en esta ciudad y les hacían pasar por un momento difícil. Ellos tenían necesidad y ellos estaban siendo perseguidos. Así que Pablo, en compañía de la iglesia de Macedonia y la iglesia de Acaya, se unen juntos y planean juntar un dinero para que Pablo vaya a la iglesia de Jerusalén y les ayude con sus necesidades. Y no solo eso, sino también para que él los edifique a través de la gloriosa verdad del Evangelio. Esto es el contexto que rodea al versículo 30 al 33. Así que ahora, luego de que él les ha contado acerca de los planes que tiene de ir a la iglesia de Jerusalén, se lo comenta a la iglesia de Roma, que él tiene planes de ir a la iglesia de Jerusalén. Ahora él se dispone a abrir su corazón y a exhibir su corazón y casi ponerlo en el centro para el escrutinio público y decirles qué es lo que él anhela ver en realidad en la iglesia de Roma. Así que, hermanos, vemos a un hombre energizado e impulsado por el Evangelio. Y él se va a valer del enunciado del versículo 30 al 33 para decirnos cuáles deberían ser las connotaciones de una vida de oración en la vida del creyente y cuál debería ser la postura de un creyente respecto a los aspectos difíciles de la vida y cuando sus oraciones no son contestadas. Así que a manera de forma, nosotros vamos a ver 5 connotaciones teológicas y prácticas que podemos sacar del versículo 30 al 33. Mientras él describe qué es lo que él anhela ver en la iglesia, nosotros al mismo tiempo vamos a ver cuáles son esos aspectos que pueden ser de gran valor para nuestra iglesia y que pueden ser de gran valor para la vida cristiana. Antes de pasar a eso, quiero comentarles de que al él decirles esto a la iglesia de Roma, no estaba pidiendo de ellos necesariamente una ofrenda también. Cuando él le comenta esto a la iglesia de Roma, él lo está haciendo en términos de ejemplo. Él está diciendo, creyentes de Roma, miren lo que las iglesias de Macedonia y Acaya están haciendo. Miren cómo estas personas están viviendo impulsadas por el Evangelio. Cuando Pablo se desplaza a decir eso en los versículos 30 al 33 y a abrir su corazón, lo hace solamente en términos de ejemplo, para que los cristianos, los creyentes de la iglesia de Roma, vean cómo es una vida impulsada del Evangelio. Y esto también sirve, hermanos, el ejemplo de estas iglesias para resaltar la unión de la iglesia.
Las promesas del Antiguo Testamento respecto a la unidad del pueblo de Dios se hacen verdaderas cuando consideramos el ejemplo de los creyentes de la iglesia de Acaya de Macedonia, porque los creyentes de estas iglesias eran personas no judías, es decir, gentiles, como se mencionan en la Biblia. Y estos gentiles estaban mostrando amor para la iglesia de Roma, que estaba llena de judíos y de gentiles. Así que este es un poderoso ejemplo, y con esto dicho, Pablo aprovecha la oportunidad para decirles cómo debe ser vivida la vida en el Evangelio y cómo debe ser manifestada la unidad dentro de la iglesia. Así que, dicho eso, hermanos, lo que nosotros vamos a ver es un texto salpicado de connotaciones teológicas y prácticas para que nosotros nos relacionemos con las personas que están padeciendo necesidad a través del ejemplo de las iglesias de Acaya y de Macedonia, y para que nosotros sepamos deleitarnos en el gozo de la oración. En una idea principal, porque yo sé que el contexto es largo, lo que vamos a ver, hermanos, y esta es la idea de todo el pasaje, que mientras Pablo se desplaza a contar sus planes ministeriales, nosotros vamos a encontrar directrices para saber cómo conducirnos en la oración y en la promoción del Evangelio. Esa es la gran idea de todo lo que vamos a estudiar. Así que dicho eso, vamos a ver 5 puntos respecto a este enunciado de Pablo entre los versículos 30 al 33. El primero de ellos, hermanos, es que la oración es un privilegio. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 30. La oración es un privilegio. En segundo lugar, que la oración es una demostración de amor a los demás. También ahí en el versículo 30. El tercer punto es que debemos orar con pasión y con persistencia. También ahí en el versículo 30. El cuarto punto es que cuando oremos debemos hacerlo con conciencia de que Dios no siempre va a responder a nuestras oraciones de la manera que imaginamos. Y que oremos para que nuestro trabajo sea aceptable. Eso dice el versículo 31. Y finalmente, lo que vamos a desarrollar al final es que oremos no solo por las necesidades inmediatas, sino también por los planes a largo plazo. Versículos 32 y 33. De nuevo, el primer punto va a tratar acerca de que veamos la oración como un privilegio. El segundo, que cuando nosotros oramos, lo hacemos como una manifestación de amor a los demás. El tercero, que oremos con pasión y persistencia. El cuarto, que cuando oremos, lo hagamos con conciencia de que Dios no siempre va a contestar de la manera que imaginamos. Y que oremos para que nuestro trabajo sea aceptable. Y el último, que oremos no solo por las necesidades inmediatas, sino también por los planes a largo plazo. Esto es de lo que va a tratarse, lo que vamos a discutir a continuación. Así que, hermanos, luego de contarles a los romanos los planes que él tiene a futuro, él va a desplazarse a abrir su corazón y a exhibir qué hay ahí dentro. Si las verdades del Evangelio, hermanos, no están saturando nuestros pensamientos, y si las verdades del Evangelio no nos están conduciendo a realizar verdaderas aplicaciones, es probablemente quizá porque no hemos considerado el valor del Evangelio. El Evangelio tiene mucho para dar. El Evangelio es algo tan grande que Pablo no quiere quedarse callado y quiere comunicárselo a las demás personas. Una de las cosas que hace el Evangelio, hermanos, además de cambiar la vida de las personas y regenerar su mente y de cambiar su corazón, es que hace personas de oración. El Evangelio cambia nuestras vidas y también el Evangelio moldea la forma en la que nosotros oramos. Y eso hace que nosotros veamos a la oración como un privilegio. Dice el versículo 30. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden en sus oraciones a Dios por mí. A simple vista, eso simplemente puede tratarse de una súplica o de un favor que él está pidiendo a la iglesia de Roma. Pero él está haciendo mucho más que eso. Él no solamente está pidiendo un favor o está demandando algo de la iglesia, sino que él está haciendo ver a la iglesia
que la oración es un privilegio. Esto es bien importante, hermanos, porque vivimos en una cultura religiosa en la que simplemente se ve a la oración en términos de necesidad y en términos de súplica. Lastimosamente, las sociedades religiosas del mundo están llenas de individuos en que ven a la oración como un medio para obtener algo. No ven a la oración como algo valioso y tampoco ven a la oración como un privilegio. Lo ven como el medio para obtener algo y no como el medio para alcanzar el fin, que es gozar de una relación con Dios. Así que al hacer esta súplica, es decir, Pablo a los romanos, lo que él les está diciendo es que gocen de este glorioso Dios, de este glorioso Dios soberano, y que como les ha contado acerca de las verdades del Evangelio, que ahora dejen que esa información sature sus vidas y que sature la forma en la que ellos llevan a cabo sus oraciones. Así que en el versículo 30, al hacer esta súplica, Pablo les está diciendo que vean a la oración como un privilegio. No les está invitando a que reflexionen que la oración es un medio para alcanzar lo que ellos quieren. Al decirles a ellos que se pongan del lado de Él, les está diciendo que se aventuren juntos en el gozo de la oración, hermanos. En ese sentido, nosotros podemos acercarnos a Dios como iglesia y cuando oramos los unos por los otros para gozar del privilegio de la oración. De nuevo, la oración puede contener asuntos particulares, pero no todos ellos deben tratarse acerca de súplica y necesidad. La oración es mucho más grande que eso. En general y en una expresión, la oración, hermanos, es un privilegio que nosotros tenemos. Jesucristo ha hecho posible la comunión con el Padre. Jesucristo ha hecho posible que nosotros ya no necesitemos de una figura humana para acercarnos a Dios una vez al año. Jesucristo y su glorioso evangelio ha hecho posible que nosotros tengamos comunión con Dios y en ese sentido, y al ser realizado así, la oración es un privilegio. Al invitarlos a los romanos a orar con Él y al Él abrir su corazón, les está diciendo que gocen de esto, que gocen del privilegio de la oración. Hermano, no veas la oración como una carga en tu vida. No veas la oración simplemente como un medio para obtener algo. Vela como un privilegio, porque Jesucristo ha hecho posible nuestra comunión con el Padre. La oración debe ser vista de esta forma y debe ser realizada así. Así que cuando nosotros oramos y pedimos los unos por los otros, lo hacemos porque esto es un privilegio. No lo hacemos para mover la mano de Dios. Fe no mueve la mano de Dios. Y los creyentes debemos tener esto en cuenta porque muy a menudo podemos ceder a la tentación de ver a la oración de esa forma. Ella no es un medio para obtener algo, ella es un privilegio. Por eso Él abre su corazón, porque Él quiere que esta iglesia esté saturada del Evangelio y que el Evangelio moldee la forma en la que ellos llevan a cabo sus oraciones. Así que por eso Él le pide a la iglesia que ore por Él, porque esto es un privilegio. Además, allí mismo en el versículo 30, si ustedes se fijan, se usa una expresión que dice, y por el amor del Espíritu. Este es nuestro segundo punto, y es que, hermanos, cuando nosotros oramos, lo hacemos como una manifestación de amor a los demás. Dice la segunda parte del 30. Y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí. La mejor forma, hermanos, de demostrarnos el amor unos por otros es a través de la oración. Hay muchas cosas que celebrar en la vida cristiana. Hay grandes ocasiones para reunirnos. Hay muchas razones para estar reunidos los unos con los otros y muchas formas de manifestar amor, a través de los cumpleaños, a través de las visitas al hospital, a través de la celebración de un bebé en la familia. Hay muchas formas de celebrarnos los unos a los otros y demostrarnos amor, pero déjenme decirles que la oración es algo vital para demostrarnos amor los unos a los otros. Es algo
muy bueno cuando nos invitamos a comer durante la semana y nos contamos acerca de lo que está sucediendo en nuestras vidas y cuáles son nuestras luchas personales. Eso está muy bueno y debería ser realizado así. Pero les invito a considerar, hermanos, el hecho de que imaginen qué pasaría si además de que nos demostremos amor de estas formas, también nos demostráramos amor en planear oraciones juntos durante la semana. Es decir, que además de invitarnos a comer, nosotros fijemos una fecha a tal día y tal hora para que nos reunamos a orar juntos. Esa es una increíble manifestación del amor y un ejemplo de que el Evangelio está cambiando la forma en la que nosotros vemos la oración. De nuevo, la oración es un privilegio y por eso debe ser vista con semejante valor. La mayoría de nosotros escucha muchas cosas acerca de la oración y por supuesto que es uno de los medios de gracia, pero no damos el valor que es debido a la oración. Quizás, y como sucedió con la pareja de Francia, esté allí en algún rincón de nuestro consciente intelectual, pero no hemos pulido este medio de gracia y le hemos dado el valor que necesita y que amerita. Así que además de verla como un privilegio y como algo de valor, hermanos, nosotros deberíamos utilizar a la oración para manifestar amor a los demás. Eso es lo que anhela Jesús para su iglesia. Y al expresar Pablo acá el vínculo del Espíritu, a lo que se está refiriendo es que ese amor genuino y a través del Espíritu Santo nos lleve a nosotros a orar los unos por los otros. Nosotros deberíamos contar con personas y amigos que nos ayuden en nuestras luchas, que nos ayuden a orar por situaciones particulares. En resumen, encontrar y gozar de personas con las que podamos demostrarnos amor los unos por los otros. Deberían haber personas en nuestra vida a las que rindamos cuentas y que esas personas oren por nosotros y nosotros orar por ellas. Porque de esta forma es como nosotros hemos dejado que el Evangelio moldee la forma en la que vemos y entendemos el Evangelio. Además, hermanos, Pablo nos hace ver a través del enunciado del versículo 30 al 33 que la oración debería ser realizada con pasión y con persistencia. Fíjense cómo expresa él esto en el versículo 30. Dice: y por el amor del Espíritu, que me ayuden en sus oraciones a Dios por mí. Él sabe que la vida cristiana es un asunto difícil en el sentido de que uno no puede conducirse de manera solitaria. Uno necesita de ayuda de las demás personas. Así que al decirles que es un privilegio y que es una manifestación de amor a los demás, también los está energizando, los está animando para que oren los unos por los otros. Y a través de eso les está diciendo que le ayuden a orar por él, porque él sabe que la vida cristiana es un asunto difícil de conducirse y por eso necesita de la ayuda de otros hermanos, particularmente de la iglesia de Roma. Él prácticamente les está diciendo, hermanos, por favor, esfuércense conmigo en mis oraciones. Por eso este pasaje nos revela un vistazo al corazón y mente de Pablo, un vistazo único, porque después de haber estudiado las grandes consideraciones teológicas del Evangelio en la primera parte de Romanos, ahora estamos viendo el corazón y cómo esa verdad intelectual hace que nos conduzcamos en la vida cristiana. Él les está diciendo a esta misma iglesia que les predicó acerca del Evangelio, de la justificación, acerca de la elección, también les está diciendo que necesita de ellos. Y a través de esas palabras los está energizando a que se unan a ellos, que se unan a Él en oración. Prácticamente les está diciendo, hermanos, agonicen conmigo, ayúdenme en mis luchas, estas son mis luchas, conózcanlas, oren por ellas. Eso es un gran ejemplo para nosotros, porque si un hombre de semejante envergadura necesitó de la ayuda de otros, y aún más nuestro Señor Jesús, hermanos, que es nuestro mayor ejemplo en el ministerio, ¿cómo no más vamos a necesitar de la oración y ayuda de los unos por los otros? Cualquier teología que aminore el poder de la oración es una teología falsa y debería ser desechada. Por eso, hermanos,
es que cuando nosotros pedimos que oren por nosotros, debemos estar expuestos a abrir nuestro corazón para que las personas conozcan de nuestras luchas. Y al hacer eso, nosotros debemos recordar que esto va a requerir de mucho tiempo, va a requerir de mucha entrega y va a requerir perseverancia. Por eso la oración debe ser realizada con pasión y con perseverancia. Así que el énfasis aquí es más que todo en la lucha perseverante al lado de sus hermanos, que le ayuden a él en las oraciones por algo que él va a contarnos que le va a tocar pasar en breve. Al principio de la carta, Pablo le dice a los hermanos de Roma que él ora sin cesar por ellos. Ahora al final de la carta, él les pide a esos por quienes él ha orado sin cesar que oren por él. Esto es algo espléndido, hermanos, porque nos recuerda que no debemos conducirnos de manera solitaria en la vida cristiana, sino que también la oración es un privilegio y no solamente debe ser realizada de manera unidimensional, sino bidimensional, que nos involucremos en los asuntos de otros para orar y que ellos se involucren en nuestros asuntos para orar. Y ahora, entre el versículo 31 al 33, Él nos va a contar acerca de algunos asuntos que Él va a tener que pasar y que van a ser difíciles para su ministerio. Y hermanos, es probablemente uno de los puntos más difíciles de entender acerca de la oración. Acompáñenme entre el versículo 31 al 33. Para que sea yo librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea agradable, para que por la voluntad de Dios llegue a ustedes gozoso y pueda descansar entre ustedes. En el libro de los Hechos, nosotros vemos cuáles son algunas de las dificultades de Pablo y cómo algunas de sus solicitudes realizadas en oración fueron respondidas, pero no todas de manera precisa. Él oró por asuntos particulares, pero no todos esos asuntos fueron respondidos de la manera en que él quisiera. De nuevo, vemos a un hombre de 60 años, de acuerdo al juicio de algunos, proponiéndose ir a Jerusalén, a Roma y después a España. John Stott comenta de que probablemente esto se trataba de un viaje de al menos 2,000 millas. Y el anhelo y ambición santa de este hombre era desplazarse entre estas ciudades y tenía razones santas para pedir por eso, es decir, él quería promover el mensaje de Dios a través de Jesús. Pero lo que sucede, hermanos, es que la oración que él eleva no es contestada de la manera en la que él quisiera. Este quizás es el punto más difícil de entender para los cristianos. Y es que cuando oramos existe la tentación sutil de que nuestra oración va a ser contestada de la manera en que quisiéramos. Pero nada puede estar más lejos de la realidad que eso. Cuando Pablo ora y abre su corazón y les comenta a los hermanos de Roma sus planes de ir a estos 3 lugares, él lo anhela verdaderamente en su corazón, pero él no sabe de que esto no va a ocurrir de manera precisa como él quisiera. Hay 2 cosas que están sucediendo aquí. En primer lugar, debido a que Pablo profesó al Señor Jesús y dejó de perseguir a la iglesia, él se ganó enemigos, más de los que quisiera. Y eso hizo que estos enemigos que se ganó intentaran atentar contra su vida. Eso hizo de que estos enemigos le acecharan día y noche y que ellos quisieran su destrucción. Y también estaba sucediendo el problema de que si él llevaba esta ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya que les comenté al principio, no podría terminar su viaje porque estos judaizantes podrían atentar contra su vida. Así que él pide que sea librado de la destrucción.
Él pide de que estas personas no le hagan ningún daño y especialmente su anhelo era que las personas no lo mataran. ¿Por qué razón? Bueno, porque él quería completar el ministerio de la labor evangelística. Él quería terminar su ministerio alcanzando a estas ciudades que les comenté. Él no quería que lo mataran, hermanos, simple y sencillamente porque quería cumplir con la misión de Dios para la iglesia, proclamar las buenas nuevas. Por eso él no quería ser asesinado y por eso ora para que él pueda ser librado. Dice, de nuevo, para que yo sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio sea agradable a los santos en Jerusalén y que ésta sea agradable, para que por la voluntad de Dios llegue a ustedes gozoso y pueda descansar entre ustedes. Y lo que sucede, hermanos, es que a pesar que él ora por protección a Dios, él es encarcelado de todas formas. A pesar que ora porque Dios lo pueda librar del mal, y de hecho lo hace, es decir, gracias a que él estuvo preso y que fue privado de libertad, él no sufrió muerte en ese momento, de todas formas, él estuvo encarcelado. Y eso nos hace ver de que Dios contestó, pero no de la manera en que él quiso. Él pidió de manera general en ser librado de los peligros, ser librado de sus enemigos. Y eso ocurrió. Es decir, gracias a que él estuvo privado de libertad, es que su vida no fue destruida. Y gracias a eso, hermanos, él pudo continuar ejerciendo su ministerio incluso desde la privación de libertad. Así que definitivamente Dios no contestó a la oración de la manera en que él quiso, pero lo hizo de todas formas. Lo que esto nos hace ver es que Dios tiene mejores planes para nosotros incluso cuando pedimos por algo bueno, por una ambición santa. Él va a ejercer su voluntad incluso cuando nosotros anhelemos algo con todo nuestro corazón. Hermanos, no es nada malo lo que él estaba pidiendo, ser librado de sus enemigos. Él simplemente pide que sea rescatado porque lo consideraban un traidor. Él estaba pidiendo por algo bueno. Pero su voluntad en el análisis final de todo esto no iba a ser realizada. Y es aquí donde quiero que hagamos una pausa. Cuando nosotros oramos, debemos recordar que la voluntad de Dios va a ser realizada siempre. Y hay algo a tener en cuenta cuando nosotros oramos. Cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, debemos estar preparados a que la voluntad de Dios va a ser ejercida independientemente de nuestros gustos y preferencias. Hay algo a considerar cuando realizamos eso y que cuando decimos hágase tu voluntad, por favor prepárense para que su voluntad no sea hecha y para que la voluntad de Dios sea realizada en último sentido. Él estaba pidiendo por algo bueno, pero a través de todos estos sucesos, en su vida, su ejemplo y su oración nos hace ver que Dios no va a contestar o a responder a nuestras oraciones de la manera en que imaginamos, aunque Él siempre tiene planes de bien. Pidió por protección de sus enemigos y fue así, en otros términos, a través de la privación de libertad, pero Dios tenía un mejor plan incluso ahí adentro. Y además, hermanos, además de que él pidió algo y su oración fue contestada de manera inesperada, también estaba orando por el asunto de las ofrendas. En el versículo 27 nosotros leímos que estas iglesias se habían reunido para colectar una ofrenda. Ahora él está orando para que esta ofrenda de las iglesias de Acaya y de Macedonia sea bien recibida entre los creyentes de la iglesia de Roma. Y estaba orando por eso, porque que los judíos escucharan que esta ofrenda provenía de gentiles era algo escandaloso. Pero esa ofrenda era un testimonio de que Dios ya ha comenzado a trabajar en la unión de su iglesia y que no tiene la distribución de dos pueblos. Así que al orar por su protección y también al orar para que su ofrenda sea aceptable,
nosotros vemos que Dios anhela que su pueblo se una en oración por necesidades de los unos por los otros. Por favor, piensa en alguien, hermano, en el que está padeciendo por necesidad y que tú puedes comenzar a orar a partir de este día. Por favor, piensa en alguien que te ha comentado de sus necesidades y que puedes hacer tú para unirte a él o a ella en sus oraciones. Eso es lo que nosotros encontramos hasta el momento en el capítulo 15 de Romanos. Vemos a un hombre lleno del Evangelio, saturado del Evangelio y proveyendo de ricas aplicaciones para la vida cristiana. Así que, luego de comentar acerca de esto y de los peligros que le puedan acechar y de cómo la iglesia de Roma pueda orar, ahora él se va a desplazar a decirnos que deberíamos considerar orar no solo por nuestras necesidades inmediatas, sino también por peticiones a largo plazo. Piensa en alguien a quien puedes estar orando, por quien puedes estar orando en este momento, pero por favor ahora piensa, hermano, en algo que puedes hacer con planes a futuro para la extensión del Evangelio o también para el beneficio de la iglesia. Miren el versículo 32 y 33. Para que por la voluntad de Dios llegue a ustedes gozoso y pueda descansar entre ustedes. Que el Dios de paz sea con todos. Amén. La oración de Pablo y lo que él pide a los hermanos de Roma no se delimita simplemente a una necesidad inmediata de ir a Jerusalén. Si ustedes se fijan acá en el versículo 32 y 33, él ora con visión. Y en este caso, él también está incluyendo el deseo de ir a Roma y de refrescarse allí, de edificarse con los hermanos. Su deseo personal tenía como objetivo ministrar en España, pero lastimosamente eso nunca se realizó. Y vemos a un hombre ejerciendo su ministerio y orando por las necesidades inmediatas y también por los deseos a largo plazo. Eso quiere decir, hermanos, que mientras que es bueno y necesario orar por lo que está sucediendo ya en nuestras vidas, podríamos también agregar a nuestras oraciones cómo Dios puede utilizar nuestra vida para la futura plantación de iglesias, para la promoción de su evangelio, para la edificación de su iglesia o para hacer simplemente lo que Él quiere que nosotros hagamos con todo lo que Él nos ha dado. Mientras que es correcto y necesario orar, por ejemplo, por las futuras reuniones de discipulado de nuestra iglesia, por las futuras predicaciones que van a ser ejercidas aquí y por las cosas inmediatas, también podríamos, déjenme decir esto, expandir nuestros horizontes con una ambición santa, con algo que Dios anhela para su iglesia. Y eso debe delimitarse a la voluntad de Dios. Eso no quiere decir de que nosotros vamos a elevar oraciones para alcanzar todo lo que nos propongamos o para conquistar a nuestros gigantes. Cuando nosotros decimos orar, no solo por nuestras necesidades inmediatas, sino también por términos a largo plazo, nos estamos refiriendo a esas ambiciones santas. La ambición de Pablo era promover el evangelio de Jesucristo hasta España y llegar hasta ese nuevo horizonte que todavía no había sido alcanzado por él. Estaba llevando a cabo una oración con una ambición santa. Es a eso a lo que me refiero, hermanos. Ora por tus necesidades inmediatas y las de otros, pero también ora por términos a largo plazo y de cómo Dios puede utilizar tu vida para la promoción de su evangelio. ¿Has considerado orar por eso? Deberíamos comenzar a orar y a considerar eso el día de ahora. Oremos por los deseos y términos a largo plazo, hermanos. Oramos porque todo se trata de Dios, de su Hijo y de su iglesia. Hasta el momento, lo que Él ha estado haciendo es animar a los hermanos que están en primera línea del ministerio y a decirles que Él está junto en oración por ellos, pero también les está diciendo que oren por Él, porque Él mismo también se encuentra en la primera línea de batalla de la misión.
Hasta el momento, Pablo ha pasado muchos capítulos hablando acerca del Evangelio y sus implicaciones. Pero en Romanos 15, la segunda parte del versículo, la segunda parte del capítulo 15, lo que nosotros vemos es a un hombre saturado del Evangelio. Vemos a un hombre que ha comenzado a vivir lo que ya nos ha predicado en la primera parte de la carta. Vemos a un hombre que late el deseo de Dios por la iglesia. Vemos a un hombre con un corazón misionero. Y vemos a un hombre orando y haciéndole ver a la iglesia de Roma cómo debe ser ejercida o practicada la oración dentro de la vida cristiana. Definitivamente el texto de Romanos 30 al 33, capítulo 15, es un texto genial. Nos da un vistazo único al corazón y la mente de Pablo. Y hacia eso, la conclusión de todo esto, hermanos, es que no debería sorprendernos que Pablo esté exhibiendo así su corazón. No debería sorprendernos que él esté tan efusivo y tan emocionado por lo que está contando al hablar acerca de los planes misioneros y al hablar acerca de las peticiones de su corazón. No debería sorprendernos. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos un evangelio tan grande como lo es el evangelio presentado en Romanos, nosotros vamos a querer llevarlo a las naciones. Lo que ha sucedido acá es que este evangelio ha dejado que penetre en lo más profundo de su corazón y ahora él quiere comunicar esto a todas las demás personas, tantas como sea posible. Y me parece que algunas personas no están compartiendo el evangelio o no están dejando que el evangelio penetre en lo más profundo de sus corazones porque no ven al evangelio como un mensaje grande. Si nosotros vemos al evangelio de la forma en la que Pablo lo ve acá en la carta de Romanos, nosotros no vamos a poder evitar comunicarlo a las demás naciones. El fin de todo lo que Pablo ha dicho es que seamos cristianos de oración y cristianos de la gran comisión. Si este evangelio vale la pena predicarlo, entonces comencemos a predicárselo a las demás personas y dejemos que este evangelio dé forma a la manera en la que nosotros ejercemos la oración y la practicamos dentro de la iglesia y en nuestras vidas. ¿Cómo todo esto tiene sentido en la vida diaria, hermanos? ¿Cómo este texto puede ser aplicado? ¿Y cuál es el sentido de todo lo que hemos discutido? Bueno, que el texto nos ha hecho ver que desarrollemos un tipo de ambición correcta, Es decir, una ambición impulsada por el evangelio y una ambición con un corazón para la gente. Mientras oramos por nuestras necesidades ahora, pensemos en qué podemos estar haciendo a futuro para la gloria de Dios y la promoción de su evangelio. Pensemos cómo el evangelio puede dejar que nuestra vida sea impulsada para alcanzar a más personas y para que los miembros de nuestra iglesia se beneficien a través de nuestras oraciones. El texto nos ha hecho ver que desarrollemos un tipo de ambición correcta y ese es un tipo de ambición santa. Además, el texto, hermanos, nos ha hecho ver que deberíamos involucrarnos en la vida de nuestros hermanos y que deberíamos utilizar este enunciado del versículo 30 al 33 de Romanos para comenzar a hacer grupos de oración en nuestras casas, que hagamos grupos de oración en nuestras comunidades, que dejemos que la oración sature nuestras vidas, que dejemos que la oración sea vista como un privilegio, como una manifestación de amor a los demás, que dejemos que la oración sea realizada bajo la voluntad de Dios y que oremos por cosas y ambiciones santas. En general, que comencemos a reunirnos para orar, además también de ver partidos o reunirnos para jugar fútbol o para una comida, que comencemos a ver el valor de la oración como algo importante que es. Dejemos que esta teología de la oración de forma
a la manera en la que ejercemos nuestras vidas. Además, animemos a las personas que están en necesidad. Piensen en alguien al que pueden estar ayudando ya a través de sus oraciones y cómo también esa persona puede ayudarlos a ustedes a luchar con sus necesidades. Busquen a alguien y díganle, mira, estas son mis necesidades y estas son las cosas por las que lucho. Pero además, yo también quiero orar porque Dios utilice mi vida en este sentido a futuro. ¿Podrías acompañarme en oración? Dejemos que estas conversaciones den forma a la manera en la que nosotros caminamos en nuestro peregrinaje cristiano. Jesucristo, hermanos, ha cumplido su misión, nos ha perdonado de nuestros pecados y nos ha hecho nuevas criaturas. Y también nos ha dado el Espíritu Santo de Él. Ahora, por su gracia, nosotros debemos vernos movidos a llevar la carga final de la faena cristiana, que es la promoción del Evangelio y la edificación de las demás personas. Veámoslo así como una tarea de acción impostergable. Para terminar, saquemos algunas preguntas del texto y cómo estas pueden ser respondidas de acuerdo a cómo estimemos. Pónganse a pensar en lo que dijo Pablo, hermanos, y pregúntense cómo les ha animado su ejemplo y cómo les ha desafiado también su ejemplo en su propia entrega para el Evangelio. Piensen en lo que Él ha hecho y pregúntense cómo puedo aplicar su ejemplo a mi vida. Y desafíense ustedes, hermanos, en sus vidas personales a cómo pueden tener la misma entrega de amor por los otros y de cómo pueden llevar a cabo la misión que Dios quiere que hagamos con todo lo que Él nos ha dado. También piensen y pregunten por quiénes podríamos estar orando ahorita y qué podemos seguir haciendo por ellos a futuro. Si no somos misioneros en el campo misionero o plantadores en la plantación de iglesias, ¿cómo podemos involucrarnos ya, aunque no seamos los que estemos en primera línea? ¿Cómo podemos hacer estas cosas? Y piensen en qué punto de la oración les llamó más la atención acerca de lo que dijo Pablo. ¿Qué de todo acerca de lo que dijo él les llamó más la atención? Y cómo eso puede ser una verdad que puede ser aplicado todos los días de su vida. Esta y otras preguntas son interrogantes que solo ustedes pueden contestar. Y de esto se trató el capítulo 15, versículos 30 al 33. Oremos. Padre eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar acá. Gracias, Señor, porque nos has permitido considerar y estudiar tu palabra y porque nos has dejado ver cuál es tu corazón y cuál es tu mente respecto a la misión de la iglesia y respecto al término de la oración. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho ver que la oración es un privilegio, que demostramos amor cuando oramos los unos por los otros, que aunque tú no vas a contestar de la manera que imaginamos, siempre tienes mejores planes. Permítenos ser humildes en reconocer que cuando se haga tu voluntad y oramos y decimos eso, estemos preparados para que nuestra voluntad no vaya a ser hecha ni ejercida. Ayúdanos a que nuestro servicio sea agradable a las demás personas, como también Pablo oró por eso cuando se refirió a la oración. Ayúdanos a ser la iglesia que quieres que seamos, Señor, con todo lo que tú nos has dado. Y ayúdanos a vivir lo que dijo Pablo en la segunda carta de Corintios 5 al decir, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos de oración y a ser cristianos de la gran comisión. Ayúdanos y permítenos dejar que el Evangelio penetre en nuestros corazones y ayúdanos a orar para que nuestra vida pueda ser utilizada para tu gloria, para la extensión de tu reino y para la fama de tu Hijo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.